a resolver las cosas de una forma a nuestra manera. Y cuando hacemos las cosas, usted se defendía a su manera. Quizá algunos eran peleando, otros eran guardando rencor, otros eran guardando odio, otros eran insultando. Pero realmente la iglesia verdadera tiene que aprender a soportar esas persecuciones sin pecar, sin caer en ofender, sin caer en golpes, sino que doblando rodillas, Dios pelea sus batallas. Amén. Amén. Vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos, que los seguidores de Jesús eran encarcelados, eran azotados, eran abofeteados, eran apedreados. Pero en ningún pasaje de la Biblia usted va a encontrar que uno de esos seguidores de Jesús, dice, el apóstol Pedro agarró del pelo al soldado no sé qué. Dice eso en la Biblia, sí. El apóstol Pablo ya estaba cansado y un día le quitó el látigo al soldado romano y empezó a agarrar latigazos al soldado. ¿Dice eso? No. Porque ellos aprendieron a soportar esas persecuciones. También en la semana pasada vimos que la segunda característica de la verdadera iglesia es que eran obedientes a Dios. Y hablábamos de tener cristianos en las iglesias ahora con convicción, no cristianos de emoción. Yo conozco un montón de cristianos que solo emociones son. Entonces cuando viene la prueba son sacudidos y sale a flor o a flote lo que realmente son. A veces pura apariencia por la emoción, pero la verdadera naturaleza siempre va a gobernar. Pero cuando la naturaleza que tenemos nosotros es la naturaleza de Cristo, entonces, mis amados hermanos, somos cristianos con convicción. Amén. Con convicción. ¿Cuántos tienen convicción de ser hijos de Dios? Amén. Yo sé que yo soy hijo de Dios. Si usted lo duda es porque no tiene convicción. Necesitamos tener esa convicción segura, esa certeza de que es lo que somos. Yo soy hijo de Dios. Pero ¿por qué todo me sale mal si soy hijo de Dios? Porque así es, algo está tratando Dios conmigo. Algo me quiere enseñar Dios en ese proceso. Hoy no vino hermana Ana, hermana Anabela. Ella reconcilió con el Señor y a los días le quitaron su trabajo. La despidieron. Pero no pasó ni una semana, creo yo, cuando ella reconcilió y la despidieron. Pudo haber pensado ella, ¿para qué reconcilié? Si ahora que empiezo a ser cristiana todo me va a empezar a salir mal. Pero gloria a Dios, la hermana arregló su vida, se casó y ahora está sirviendo ya en la iglesia. ¿Por qué? Porque se mantuvo en medio de la circunstancia, se mantuvo obediente. Entonces nosotros necesitamos hoy cristianos de convicción. ¿Cuántos cristianos de convicción vinieron hoy? ¡Aleluya! Hoy quiero hablar de la tercera característica de la verdadera iglesia. La tercera característica la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo 4. Hoy. ¿Encontraron el capítulo 4? Amén. El libro de los Hechos, versículo 33. Alabado sea el Señor. Dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos, que dice, ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Vamos al capítulo 26 del libro de los Hechos. Capítulo 26 del libro de los Hechos. Versículo 22. Dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios. ¿Están conmigo? Amén.
perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo de los gentiles. La tercera característica de la verdadera iglesia es que daban buen testimonio. En los primeros versículos que leímos se nos muestra que los líderes de ese entonces eran varones de buen testimonio, que con sus enseñanzas y conducta predicaban a Cristo. Y esto traía como resultado una iglesia amorosa, de buen testimonio, que honraba a Dios con sus posesiones. En el segundo pasaje vemos ya al apóstol Pablo en su defensa, reconociendo que Dios lo ha ayudado hasta ese momento a dar buen testimonio en la forma de mantenerse firme, predicando a Jesús a grandes y a pequeños. Es importante, mis amados hermanos, que los líderes de la iglesia actual sean hombres y mujeres de buen testimonio, sin doble moral y con una conducta digna del título de hijos de Dios. Hoy necesitamos esos líderes. Cuando hablo de los líderes no me refiero a los que ustedes eligieron solamente, sino a nivel global de la iglesia. Necesitamos líderes de buen testimonio, líderes que levanten el estandarte de Cristo en lo más alto, que no solo den buen testimonio con las cosas que dicen, sino que su buen testimonio sea reflejado en las cosas que practican, que hacen, que den buen testimonio en las cosas que practican a diario. Hoy tenemos, tristemente, y lo digo con toda tristeza, tenemos mucho liderazgo dentro de la iglesia con un mal proceder. Se han encontrado evidencias de pastores y líderes que se han enriquecido y han agarrado la obra del Señor como un negocio. También se han encontrado, hay pastores a los cuales les han encontrado dueños de chalet donde llevaban mujeres entre semana, porque fin de semana estaban en la iglesia, pero entre semana llevaban mujeres prostitutas y ahí se ponían a beber. Aquí en Guatemala pasó eso. Y dejen que no les gustaba el título de pastores, sino que se llamaban apóstoles. Hemos llegado a un cinismo tremendo, donde se ha metido dentro de la iglesia, especialmente por los líderes, una corrupción tremenda. No solo económica, sino una corrupción moral. Pastores con doble moral, líderes con doble moral, que hablamos muy bonito, pero lo que practicamos y hacemos es totalmente contrario a lo que decimos. Mis amados hermanos, necesitamos tener líderes que sean inspiradores. Jesús era un líder inspirador. Yo me imagino a los discípulos viendo al Señor, decían: yo quiero ser como Jesús. Por eso el apóstol Pablo aprendió que el secreto del éxito en la vida cristiana en cuestión de testimonio es imitar a Jesús. El apóstol Pablo vio a Jesús como su ejemplo a seguir, y por eso se atrevió y tuvo la solvencia de decirle a todos un día: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hoy tenemos cristianos, salgámonos del liderazgo, tenemos cristianos con doble moral. Tenemos cristianos de nombre con una vida falsa, una vida llena de suciedad, con un montón de pecados ocultos. Al hombre lo podremos engañar, pero a Dios no hay nadie que lo pueda burlar. Por eso es importante ser transparentes en nuestra manera de vivir. La iglesia primitiva, una de sus características tremendas era que daban buen testimonio donde quiera que fueran. Hoy decimos: yo soy cristiano, pero con mis acciones demuestro que no lo soy. Y oiga bien, porque suena más lo que hacemos que lo que decimos. Usted le puede decir a su hijo: pórtate bien,
Pero si no tiene la moral para decirle, mira cómo me comporto yo. Entonces es necesario tener cristianos, hermanos amados, dando buen testimonio. Basta ya de cristianos que viven una vida doble, que tienen su esposa y enamoran a otro, que tienen su esposo y escuchan a otro. Basta de esos cristianos mediocres. Amén. Amén. Basta de eso. Necesitamos la iglesia de buen testimonio, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Basta ya de esos cristianos, amados hermanos, que viven solo hablando de la gente. En lugar de hablarle a la gente de Jesús, le hablan a la gente de otra persona. Chismes, calumnias, metiendo cizaña dentro del mismo pueblo del Señor. Basta de eso. Necesitamos cristianos que transmitan un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, un mensaje de aliento. Que cuando lo vean a usted preocupado se acerquen y le digan, hermana, usted no va a estar sola, yo le voy a ayudar a orar. Hermana, confíe en el Señor. Hermano, confíe en el Señor, porque vamos a orar por eso. Pero en lugar de hacer eso, ¿qué hacemos? Alejamos más a la gente del Señor con una lengua venenosa que a veces no sabemos controlar. Porque la lengua, dice el apóstol Santiago, es un miembro pequeño, pero que produce grandes incendios. Es tan poderosa que puede destruir naciones enteras. Acabamos de ver ahorita con los rumores de guerra entre Rusia y Ucrania. Decía el presidente ruso, no queremos atacar. Y acusó a Estados Unidos de estar metiendo la cizañita. Y era cierto, Estados Unidos estaba metiendo ahí la cizaña para que la guerra se desatara. Y de metiche estaba Estados Unidos ahí. Entonces, pero no se dio la guerra. Gracias a Dios no se ha dado. Aún hay tensiones, pero no se ha desatado. ¿Por qué? Porque han sabido controlar las habladurías. Pero dígame si cuando alguien empieza a envenenar con la lengua mortal, hay iglesias que han sido destruidas por la lengua. Amén. Amén. He conocido hermanas tremendamente venenosas, hermanos venenosos, que los hombres también, que se levantan para querer destruir la obra del Señor. Y ay de aquel que sea piedra de tropiezo. El Señor Jesucristo dijo, mejor le hubiese sido no haber nacido. ¿Por qué? Porque le está diciendo, gran juicio va a venir sobre usted. Pero la iglesia verdadera del Señor da buen testimonio donde quiera que está. Amén. Amén. ¿Cómo se comporta usted en la calle? Yo sé que usted se porta bien, ¿verdad que sí? Donde pasa la gente dice, ahí va un hijo de Dios. Donde pasa usted dice, ahí va una hija de Dios. ¿O cómo dice? ¿Cómo dice la gente? Usted tiene que saber qué dicen de usted. Mire, a mí donde me miran, hermano Paquito, ni sé quiénes son, pero hermano Paquito, Dios te bendiga, Dios te bendiga, ni sé quiénes son. De verdad hay gente que no conoce, hermano pastor. Y donde quiera yo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Les conté la otra vez que venía yo por mi carro, ¿verdad? Y un señor se adelantó con un pick-up, como aquí, ¿cómo cuesta pasar con los carros? Y el señor se adelantó con el carro así. Y él tenía donde orillarse, pero ganas de que yo retrocediera, pero yo tenía que retroceder hasta el parqueo. Ya venía aquí por donde está el gas, el Zetagas. Y él tenía donde orillarse, por aquí arriba. Entonces le dije, hacer un favor, retroceder, porque aquí yo tengo que regresar hasta allá. Y sabe que me empezó a maltratar con palabras. Quítate. Y usted ya sabe esas palabras feas. Yo solo me reí cuando sale un muchacho del callejón con la pistola en la mano. Yo me asusté, hermano, cuando lo vi con la pistola en la mano. Y se fue, ¿por qué está gritando al pastor? Hace la rata, y con palabras feas. Y 2 veces metió retroceso y se atrás. Pase, pastor, me dice, pase. Y Dios te bendiga, lo asustó, ¿no? Dígame quién era ese muchacho. ¿Sabe quién era? Bien dice que el Señor, cuando nosotros nos portamos bien,
Hasta el mismo diablo nos sirve, hermano. Es increíble, ¿verdad? Recuerden que Elías tenía hambre y ¿qué le vio? Cuervos, ¿no? Bueno, yo no me sentí como gozoso, me digo que pero realmente no sé qué imagen se llevó ese Señor de mí. Yo jamás lo maltraté, pero el hombre lo hizo retroceder. Y hermano pastor, que no haya nadie que parece que esté en mi iglesia. Por eso uno tiene que dar buen testimonio, hermanos. Donde quiera que usted esté, pórtese bien. Lleve la bandera de Cristo dignamente. Orgullosamente. No que Dios dice, yo soy evangélica. Ay, empiecen los compañeros de trabajo. Aguanten al evangelio. Al convivio estaba ahí echándose la copita. Porque hay cristianos así. Hay cristianos donde usted va, hace una su fiesta, los cristianos, y hay brindis. ¿No ha visto esos cristianos usted? Ahora vamos a brindar. Hermano, o somos o no somos. Eso no es de Dios. Eso es practicar las cosas. Hay cristianos que vienen y vamos a festejar los 15 años de la nena. Viene la hora del vals. El gran culto primero y después ya empieza ahí el papá con la quinceañera. Sí, yo he visto eso, hermanos. Me ha tocado ir a predicar. Mire, le invito a los 15 años. Amén, pues. El gran culto alegre, después el vals. El brindis. He ido a bodas donde el brindis. ¿Es eso de un cristiano o no? Eso no es de cristianos. Eso es del mundo. Por eso hay que dar buen testimonio. Hay que portarnos bien, porque ¿qué dijo el Señor que nosotros éramos? La luz del mundo. Quiere decir que el mundo está en tinieblas y nosotros tenemos que darle a ese mundo ¿qué? Luz. Luz. La luz de Cristo. Pórtese bien. Aleluya. A veces creemos que nadie nos conoce y siempre hay alguien que nos ve. Y si yo le doy una mala imagen de ser cristiano, esa sangre me la demandará el Señor un día porque me porté mal. Es increíble. Dígale que tiene a su lado, pórtese bien. Pórtese bien. Dignamente como hijo de Dios. Mira el hermano, dice. Qué bueno, ahí va con su novio. El soltero, no, el esposo está trabajando. Esa es una cristiana. Yo he cachado hermanos cristianos, diáconos de iglesias, que yo conocí porque de otras iglesias. Un día me caché uno ahí en el desaparecido Hiperpaís, ¿se acuerdan de Hiperpaís? Antes, ahora es Walmart, ¿verdad? Antes era de Hiperpaís. Ahí lo caché de la mano con otra señora. Y él era diácono de la iglesia. De la mano. Cuando me vio la soltó. Porque la hermana era diaconisa en la iglesia, yo los conocía. No de mi iglesia, de otra iglesia. Cuando me vio la soltó. Hermano, mucho gusto. Ay, ya le venía, hermano. Ahí me saluda a su esposa. En Aurora también, ahí en el zoológico, caché a un señor de la mano con otra. Cuando me vio, lo mismo, la soltó. Pero cuando la soltó, hizo como que no me vio. Y como cuando alguien me hace esos desprecios de mí, como que no me mira, se me mete algo en esto. Dios le bendiga. Por eso hay que portarse bien. Hay que portarse bien porque los hijos de Dios damos buen testimonio donde quiera que estemos. Para tener la solvencia de que un día podré cantar con alegría y con regocijo. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Cuántos van a responder feliz a su nombre? Pero hay que estar listos.
buen testimonio. Parte de nuestro testimonio o nuestro buen testimonio es honrar a Dios con todo lo que el Señor nos bendice, ¿verdad? Con nuestras finanzas. Cabe resaltar que la iglesia primitiva era tanto su amor a sus hermanos que empobrecieron, ya que vendieron todo lo que tenían y se quedaron sin nada. Hay que entender, Dios nos pide no todo lo que nosotros recibimos, sino una parte pequeña de nuestras ganancias. A Dios no le importa la cantidad, sino la obediencia y la actitud alegre al hacerlo. 2 Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. ¿Qué dice? Cada uno de él, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿A quién ama Dios? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Parte del testimonio de la iglesia primitiva es que daban con amor, daban con alegría. Por eso nadie, dice nadie en el libro de los Hechos, nadie tenía necesidad, porque todo lo que tenían lo llevaban a los pies de los apóstoles y cubrían las necesidades de todo el gremio, todo el pueblo. Obviamente la historia dice que eso les trajo pobreza. Llegó un momento donde perdieron todo, porque vendían sus casas, vendían sus terrenos, todas sus propiedades, porque ellos se mentalizaron: Cristo ya viene, ¿para qué queremos casa? Y vendieron todo, porque confiaron tanto en esa palabra y pensaron que iba a ser inmediata. Por eso el apóstol Pablo, si usted lee 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante, él dice: y nosotros los que vivimos. Él se incluye entre los vivos. Cuando habla que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego dice: y nosotros los que vivimos seremos juntamente con ellos. Él se incluyó en esa lista, porque ellos tenían la mentalidad: Cristo ya viene, Cristo ya viene, Cristo ya viene. Y seguimos, se han pasado miles de años y generaciones y seguimos diciendo: Cristo ya viene. Entonces ahí es donde entra la duda a muchos y dicen: yo digo que son cuentos de los evangélicos que Cristo viene, porque nunca viene. Pero Él va a venir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él dijo que va a venir, es porque va a venir. ¿Por qué no ha venido? Porque muchos aún pueden ser salvos, pero especialmente porque la verdadera iglesia no ha caminado como debe caminar. Entonces Dios nos da oportunidades a que nos afirmemos todavía. Entonces, hoy nosotros sabemos, pues, que yo no le voy a decir a usted: hermano, ven a su casa y traiga dinero a la iglesia y vamos a darle aquí a todos. No, eso no, ellos lo comprendieron mal. Pero la actitud, yo quiero resaltar en ellos la actitud de no ser, mi hermano, disculpe la palabra que voy a usar, no eran pesimistas para dar, no eran codos para dar, daban con amor, daban con alegría. Ay, no vayas a dar porque no nos va a alcanzar. Me imagina la esposa de Judas, no vas a estar dando porque no alcanza. La esposa de un hermano ahí, o a veces el esposo: no vayas a dar porque no va a alcanzar. Ellos no tenían ese pesimismo. Ellos entendieron que se daba con alegría. Por eso el apóstol Pablo dice: Dios ama y bendice al dador alegre. Amén. Porque el dador alegre, la misma palabra dice, tiene regocijo al hacer esa obra de darle al Señor. No le pesa. Amén. Tiene aquí su dinero y dice: esto es del Señor.
Y cuando uno ama a Dios de corazón, uno sabe que lo que es de Dios, es de Dios. Y cuando uno es fiel a Dios dándole, la palabra de Dios se hace realidad en uno. Él reprende al devorador, abre los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Entonces hay que dar con amor. Cuando es el momento de la ofrenda, ¿cómo tienes que dar su ofrenda? Con amor. Con alegría. Con una sonrisa que no se la va a ver el Ujiel porque tiene mascarilla, ¿verdad? Pero que se le pongan chinitos sus ojos. Y ahí te diga. No sé si ustedes vieron alguna vez aquella película La Cruz y el Puñal. ¿Han visto esa película, La Cruz y el Puñal? De la vida de Nicky Cruz. Cuando pasan a recibir la ofrenda, manda uno de los morenitos de una de las pandillas y les pone el canasto y cuando echan el dólar se les queda viendo así, entonces los intimida y empiezan a agarrar más. Hay hermanos que así quieren, que la ofrenda se quede así. Amén. No, hermanos, no, aquí no es cuestión de obligar a nadie, esto es voluntario. Cuando usted va a bendecir la obra del Señor, bendígala con alegría. Es parte de nuestro buen testimonio, ¿verdad? Amén. Es parte que usted dé. Amén, es la hora de la ofrenda. Pero si usted está aquí, cuando vamos a pedir la ofrenda, ya van a poner pista. Ya van a empezar por el pista. Eso no se tiene que hacer en la iglesia. Usted sabe que el dinero es bien usado, ¿verdad? Pero se usa hecho la misma obra del Señor. Amén. Amén. Todo lo que usted dé, délo por amor. Porque a veces somos hipócritas, hermano. Vamos a pedir esta colaboración para esto. Y, amén. Pero afuera, ay, nada, son pedidos. Yo ni tengo, ni me alcanza. Y ahora para 3 pastores. Apenas le quiero dar a uno y a 3. No, si no lo quiere dar, no lo dé. Porque esto no es obligación. Esto es algo que voluntario, que nace del corazón. Amén. Amén. Que nace del corazón. Entonces, Dios ama y bendice a quién? Al dador alegre. Porque si lo da, ay, va a refunfuñar, ya, que me cae mal. Venga la niña y tal. Dios no lo va a bendecir. Porque no lo hizo con el corazón. Amén. Amén. Hay que dar buen testimonio. Todos los cristianos estamos obligados a dar un testimonio impecable ante toda nuestra comunidad. Cuide su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de oír, su forma de pensar, su forma de sentir. Impactemos el mundo y no que el mundo nos impacte a nosotros. Andemos como hijos de luz. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué dice? Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo,
o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda, ¿qué dice? Bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Oiga, esto me gusta. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros como con chismes, con calumnias, con mentiras, así dice. No. Hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mira cómo andéis, no como necios, sino hermano. Aleluya, yo muy bien. No es en inglés, ¿verdad? Te refiere a que hay que hablar palabras bonitas, cosas que agraden a Dios, cosas que animen el alma. A veces usted no sabe, pero con decirle una palabrita a alguien, usted le puede cambiar el día. Es increíble. A mí me ha pasado, a veces he estado como el chompipe antes de Navidad, con el moco caído, que ya siente uno que ya no puede, y de repente alguien se acerca, hermano. Que Dios lo bendiga, hermano, que Dios lo fortalezca. Quizá yo ya sé eso, pero esa palabra, ¡pum!, reactivó muchas cosas y me animó. Amén. Todo ser humano le gustan las palabras bonitas. Y cuando no sabemos decir bien los comentarios, hermano, podemos lastimar a alguien. Por ejemplo, voy a salirme un poco de lo cristiano. Las hermanas mujeres, cuando no han visto a alguien desde hace mucho, una su cuata, una su amiga de hace mucho tiempo, y de repente la miran y: ¡ay, qué bonita estás! ¿Cuántos meses tenés? Y usted no está embarazada. ¿Qué le pasa? Dígame si no hay mujeres que hacen eso. ¿Cuántas veces tenés? Dice, y la mujer: no estoy embarazada. ¡Ay, qué pena! Pero usted es de chula, ya la regó. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le pasó en la mente? ¿Dónde estás embarazada? Esa mujer que le dicen eso sabe que le dijeron las personas. ¿Cómo regresa a la casa? No, tengo que empezar a hacer mis licuados verdes y hacer zumba y hacer dieta porque es muy gorda. Y se traumó. Una palabra le cambió todo el chip. ¿Ya que sí? O cuando le calculan a uno la edad. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos me calculan? ¿Para qué preguntan eso? Una vez así me dijeron: ¿cuántos me calculan? Como 33. Uy, me bonito en el cielo. Tenía 21. Es que, miren, los comentarios a veces vienen a dañar o vienen a animar. Pero cuando no le dicen que cuántos meses tienes, sino que: ¡ay, qué bonita te miras! ¡Qué bonita estás!
¿Cómo sale la mujer cuando le dice eso a una amiga que no ha visto antes? Oye, chulo. Oye, guapo. Y llega a ver al esposo y ya lo mira feo. Ay, Dios mío, yo tan linda y este tan feo. Porque se lo creyó, ¿verdad? Le cambiaron el chip. Se lo creyó. Eso hasta para los hombres cuando nos dicen, ay, ¿cómo adelgazó? Hasta mira uno sus fotos de él, sí, hombre. Pero porque ya le metieron que usted anda delgado. Una vez alguien, dígame, ¿cuál es el secreto? Que le dé diabetes. A ver, a todos nos gusta que nos digan que estamos chulos. ¿Sí o no? A usted le gusta, qué acabado se mira usted. O que llegan aquellos comentarios, ya le pegó el sol. Díganle que tiene a su lado, usted está hermoso en el Señor. Está hermosa en el Señor. Entonces las palabras hay que saberlas decir, porque una palabra mal dicha puede dañar un corazón. Y parte de nuestro buen testimonio es aprender a decir las cosas. Hablando con ustedes sabiamente, platiquen entre ustedes con prudencia, con inteligencia, háblense cosas edificativas. Cuando miren a un hermano, háblenle con gozo, ¿verdad, hermano Gabriel? Hay que hablarle con gozo, hay que hablarle con alegría, hay que hablarle con regocijo. Las palabras tienen que traer vida, ¿verdad, hermano Dylan? Que tienen que traer vida a las palabras. Tenemos que hablar entre nosotros con alegría, con regocijo. Transmitir fe. Transmítale fe a otro hermano, transmítasela diciéndole, hermano, siga adelante. Va a tener muchas pruebas, pero Dios, usted va a ver cómo Dios va a ser de bueno. Entonces la fe se reactiva. Pero eso es parte de nuestro buen testimonio. Pero ¿cómo se sentiría usted que hoy le estoy predicando y aquí, hermano, échale ganas, de buen testimonio? Y mañana usted me mire haciendo cosas desagradables delante de Dios. ¿Cómo se va a sentir? Todo lo bonito que yo le puedo decir aquí, lo puedo derribar con mi forma de actuar. Yo no soy perfecto, pero vive Dios que trato todos los días de agradar al que me llamó a servir. ¡Aleluya! Luche, esfuerces y dé buen testimonio de ser buen soldado de Jesús. Como dice el libro, soy yo soldado de... A ver, ya no lo sabemos. No temeré. Por eso, si somos buenos soldados, ¿qué va a pasar? Después de la batalla, nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Dígalo con ganas. Después de la batalla, Dios coronará en aquella salvación. ¿Verdad? Cuando nos esforcemos siendo buenos soldados. Pero el soldado tiene que portar su uniforme dignamente. Yo nunca fui soldado, pero tuve un amigo pastor que fue soldado. Mira, ese nunca se le quitó el caminado y soldado, ¿no? Ya era pastor, pero hermano Rigoberto, se llama hermano Rigoberto. Hasta pegaba el ritmo así. Y uno pensaba que estaba bromeando, pero no. Venga, por acá, le dijo el maestro, venga que le toca exponer. No sé cómo caminan los soldados, así caminaba él con su tapucho, él era pastor, pero... Y decía, vos fuiste, ¿cómo que vale que un día así? Y me sé las canciones del ejército, y cantaba donde dejé el fusil, no sé cómo, y ahí, allá, no, si sí se le miraba, así y caminaba así con la mano bien recta. Entonces yo me mentalicé y dije, el buen soldado nunca se le debe de olvidar que fue soldado. En Estados Unidos tienen eso bien metido los soldados. Por eso celebran el día de los soldados. Cuando celebran ese día, miren todo el montón de viejitos, porque les dan comida gratis en todos los restaurantes.
se ponen sus uniformes. Yo conocí personas con uniformes de la Segunda Guerra Mundial. Ahí los llevaban hasta en silla de ruedas, ¿no? Pero con sus uniformes, con qué orgullo. ¿Verdad? Y por llevar su uniforme les daban comida gratis, lo que quisieran comer. Es una vez al año eso, ¿verdad? Pero ponen sus uniformes con orgullo. Así como el soldado porta su uniforme con orgullo, portemos el evangelio con orgullo, dando buen testimonio donde quiera que estemos. Aleluya. Pórtese bien donde quiera que esté. Dios se va a agradar. Aleluya. Amén. Dígale que tiene a su lado, demos buen testimonio, hermano. Demos buen testimonio. No avergüence el evangelio. Amén. Pero para dar buen testimonio hay que ser cristianos de convicción. Que Dios les bendiga esta mañana. La paz de Dios quede con todos.